No quiero a nadie más que a ti. Eres más de lo que soñé. Todo lo que busqué y anhelé no se compara a ti. Tú eres mío y tuyo soy. Qué gran misterio es nuestro amor. Quiero por siempre estar perdido en el placer de tu mirar. Y dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Shalom, shalom, familias del Eterno. ¿Cómo están? Es para mí un gran gozo poder conectarme con ustedes en esta hora, cuando todavía es Shabbat a esta hora. Así que espero que estén teniendo un precioso Shabbat, Shabbat Shalom, para todos ustedes, para todas las familias que se conectan en esta hora por este medio, por nuestro canal de YouTube. De parte de la comunidad Crecimiento para Ti, les extendemos un gran saludo, que el Eterno les bendiga grandemente. Esperamos que estén teniendo un Shabbat en bendición, en reposo, que puedan haberse detenido de todo ese ritmo frenético que nos trae el trabajo, nuestras diligencias durante toda la semana, para dedicarle de verdad, tiempo de calidad a nuestra familia, tiempo de calidad al Señor, estudiar su palabra y reposar como el Eterno así lo quiere. Amén. Damos un gran saludo a todos los que están conectados en esta hora. Estamos encantados de recibir sus mensajes. Hoy día estamos con la porción del Brit Hadashah de la Parashá 19, Mishpatim, que significa leyes. La Parashá Mishpatim nos habla del comportamiento civil necesario para poder convivir en un ambiente comunitario. Esto ya lo venimos estudiando. De esta manera, la Torá no diferencia entre las leyes religiosas o leyes civiles. Ambas tienen la misma procedencia. Ambas provienen de Dios. De esta manera, la porción de Brit Hadashah nos conecta con nuestros deberes, pero sobre todo nos aclara cómo el apóstol Pablo, dirigido por el Ruach HaKodesh, nos recuerda nuestra identidad universal como hijos del Eterno. De eso se trata principalmente esta porción. Y esta porción usted la va a encontrar, tome nota, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulos del 1 al 5. Vamos a estar estudiando, no lo vamos a estar estudiando verso a verso, pero nos vamos a quedar con la enseñanza, con el mensaje, con la moraleja, con el fruto, la revelación de esta palabra, de esta carta, escrita por el apóstol Shaul a los romanos. Para hacer este estudio hemos empleado la versión de la escritura, la versión Kadosh, la versión israelita, que emplea nombres mesiánicos y nombres hebreos para los personajes y para todos los profetas y para los nombres clave. Y hemos también estudiado varios comentarios bíblicos. Todo esto para ampliar el significado
y el contexto y la aplicación para nosotros de cada sección. ¿Qué aplicación podemos darle nosotros para nuestras vidas finalmente, para cada sección? Amén. Oremos al Eterno. Oremos al Señor. Padre bendito, Padre amado, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar acá, Señor, en esta hora, poder apartar de nuestro tiempo para poder, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, en esta hora que podamos silenciar todas las distracciones, acallar el ruido, no solo externo, sino de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, ya que estamos en medio de Shabbat, para poder recibir esta enseñanza, Señor, con nuestros oídos espirituales bien abiertos y que podamos recibir esta porción de la Escritura en nuestro corazón y que esta palabra sea como la semilla que cae en buena tierra y que produce fruto a su tiempo. Amén. Comencemos, amados hermanos. Lo primero que quisiera mencionarles es que cuando el apóstol Shaul escribió esta carta a los romanos, alrededor del año 57, después de la era de nuestro Señor Yeshua, los judíos ya llevaban unos 200 años establecidos en Roma. Ya había sucedido, por ejemplo, la revuelta de los macabeos, eh, ya los judíos estaban dispersos en las naciones. Eran una comunidad próspera en Roma, con sinagogas activas y muchos de ellos, incluidos judíos prosélitos y temerosos de Dios, es decir, eh, judíos conversos. Y fueron estos los primeros en escuchar el Evangelio. Cuando los que escuchan el Evangelio por primera vez son judíos, ya fíjense que nosotros tenemos que tomar en cuenta que una vez que Yeshua, digamos, o que ocurre el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, Él borra la línea de distinción entre judíos, gentiles, razas, credos, para todos ser uno en Él, para que seamos todos uno solo en Él, para que todos seamos hijos del Eterno y todos formemos parte del Israel original, que seamos parte de su pueblo por la fe en Él. Para ellos pasarían a ser los primeros judeo-cristianos de la época, judíos que se convierten al Mesías y que aceptan su palabra y su mensaje y primordialmente se hacen partícipes de la salvación. Por eso el apóstol Shaul se dirige en esta carta tanto a judíos como a gentiles en su epístola. Los judíos tenían libertad de culto y libertad económica en Roma. Esta diáspora judía en Roma fue clave para la expansión temprana del mensaje del Nuevo Testamento, del mensaje mesiánico de la época, en plena capital del Imperio Romano. Amén. Vamos a dividir esto en los 5 capítulos que vamos a estar estudiando de la carta. No lo vamos a estudiar la carta completa, sino los 5 capítulos. Entonces, en cada capítulo hay un tópico que el apóstol, que el apóstol quiere dirigirse a todos los creyentes en el Mesías. Pablo se presenta en el capítulo 1, ¿verdad? Se presenta como el siervo del Mesías Yeshua. Y el tema principal del capítulo 1 es la culpa de la humanidad ante Dios y la revelación del Evangelio. Pablo se presenta como siervo de Yeshua y se presenta como apóstol, apartado para el Evangelio del Señor. El Evangelio fue prometido por los profetas en las Escrituras, concerniente al Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, descendiente de David, descendiente del linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder para la resurrección. Amén. El apóstol Pablo saluda a estos creyentes que están en Roma y agradece, y les agradece por su constancia, por su fidelidad y la fe en Yeshua HaMashiach.
y expresa su deseo de visitarlos para impartirles algún don espiritual y para que juntos, estando congregados mutuamente, puedan animarse. Esto lo pueden ver los capítulos, en el capítulo 1 de versos del 8 al 15. Y la parte central de la carta, en este capítulo, también habla cómo, cómo ahora, en esta nueva vida de hijos del Eterno, no, no tenemos vergüenza, no nos avergüenza, no es motivo de pena o de escarnio el Evangelio, porque el Evangelio para nosotros, y así como lo fue para ellos, es poder del Eterno para salvación de todo aquel que confía. Él dice, tanto judíos como para gentiles. Él insiste en borrar esta distinción. Es una salvación universal. Esa palabra quiero que la tenga en cuenta, ese término. Es una salvación universal para todo el que tenga fe y sea obediente. Amén. Así como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. El justo por la fidelidad al Señor y por creer en el Señor vivirá. Versos del 16 al 17. También nos recuerda que el juicio del Señor viene contra toda impiedad y toda injusticia, no solamente del mundo y por supuesto de los hombres que suprimen la verdad, a los que conocen al Señor pero no lo glorifican ni le dan gracias, sino que se vuelven a sí mismos sabios en sus propios razonamientos. Aplica para los judíos que endurecieron su corazón y no creyeron, sino que permanecieron en ceguera. En los versos del 24 al 32 tenemos a detalle cómo se desvió la conducta del ser humano, la naturaleza que lleva a la perdición y sus consecuencias. El Señor evalúa las obras, no solamente las palabras. Las obras, por aquellos que hacen el mal, recibirán una gran retribución en el día de la ira del Señor. Bien nos dice los salmos también que no nos, que no nos impacientemos porque los impíos no hayan recibido su paga. Sabemos que la Escritura nos enseña, mi es la justicia, yo pagaré. Amén. En el capítulo 2, el apóstol Shaul habla sobre un tema muy importante para nosotros en nuestra vida como hijos, y es sobre los falsos moralistas, los hipócritas, en este caso. Fíjense que en el capítulo 2, versos del 1 al 3, el apóstol Pablo indica que el que juzga a otros haciendo lo mismo de lo que está señalando, es inexcusable. El juicio del Eterno es según la verdad y no se deja sobornar por apariencias. Esta parte, acuérdense las palabras de Yeshua cuando les decía a sus discípulos, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Es decir, porque cuando nos convertimos en habladores de la verdad, pero no hacedores de ella, somos hipócritas delante del Señor. Y el apóstol Shaul señala duramente esta condición del ser humano de señalar siempre la viga, o sea, la vara en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Esto está conectado profundamente con Mateo 7, perdón, del 1 al 5, que detalla sobre juzgar a los demás, no señalando con amor y corrigiendo, sino asumiendo el papel de juez. Y el Señor lo deja en claro en esta parte, en Mateo 7, versos del 1 al 5. Esta parte sí la voy a leer. Fíjense lo que dice el Señor. Esto no lo está sacando Pablo de su propia cosecha, de su propia sabiduría. Es el Rúa el que lo está dirigiendo. Fíjense. En Mateo 7, versos del 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido.
¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sigo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí nos damos cuenta cómo, por supuesto, el apóstol Pablo no castiga el comportamiento que suele tener el ser humano y la hipocresía respecto a la palabra, insistiendo en que la conducta de corrección y de señalar el pecado tiene que ser en amor en nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos somos también, tenemos errores en nuestra conducta y no tenemos por qué venir con una autoridad de juez sobre nuestros hermanos, una autoridad oprobiosa, sino señalar la palabra y que sea la palabra la que confronte, la que nos confronte entre nosotros y que sea el Señor juzgándonos y perdonándonos, por supuesto. El Señor juzgará a cada uno según sus obras. Vida eterna para los que perseveran en hacer el bien, buscando la gloria, honra e inmortalidad, y en ira y tribulación para los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Así que también acá el apóstol habla sobre no solamente la, él habla como acá la maldad no es solamente hacer el mal, sino conocer el bien y no creerlo y no hacerlo, en este caso, la desobediencia. Y él establece él quiere que todos en sus cartas entiendan de que no hay favoritismo respecto a gentiles o a judíos. Tanto judíos como gentiles serán juzgados. Todos pasan por la misma, por la misma vara de medición, de justicia. Los gentiles que sin ley hacen lo que la ley pide, es decir, personas que aunque no conozcan Torá, hacen lo que dice la Torá, muestran la ley escrita en sus corazones. Esto lo deja claro el apóstol Pablo. Eso está en los versos del 12 al 16 del capítulo 2. Y precisamente al judío se le critica la hipocresía, porque predican contra el robo y roban, aborrecen a ídolos, pero cometen sacrilegio, se glorian en la ley, pero la deshonran, y así con cualquier persona que haga estas cosas. Y dejan claro que la verdadera circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no solo en letra externa. Eso está en los versos 25, Romanos 2 del verso 25 al 29. Esa parte la voy a leer. Romanos 2 versos del 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Él habla como el mero ritual no es suficiente si hay desobediencia en sus comportamientos. Es decir, esto es hipocresía delante del Señor. Y esto es lo que el Señor dejó en claro desde tiempos de los profetas, esta hipocresía. Esto el Señor lo dejó en claro que Él lo aborrece. Cuando el Señor llamaba desobediente a Israel y llamaba infiel a Israel, se refería precisamente a estas cosas. Porque aunque hacían Shabbat, hacían Rojodes, observaban sus fiestas, el Señor estaba harto de que hicieran esas cosas y que tuviesen esas cosas por señal de salvación, pero no actuaran en consecuencia, no actuaran en amor al prójimo y tuviesen un doble discurso. Entonces, ¿qué ventaja tenía, qué ventaja tenía el judío? Fíjense que dice Pablo, mucha, porque le fueron confiados, que le fue confiada la revelación del Eterno. Y aunque algunos no creyeron, la incredulidad no anula la fidelidad
de Jehová. Fíjense que el Señor no la desecha, sino que por el tiempo profético que Él ha determinado, más adelante, todo Israel va a ser uno solo, tanto la casa de Judá como la casa de los gentiles, la casa de Efraín, dispersa en las naciones. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Todos, judíos y gentiles, de acuerdo a la enseñanza de esta parte del capítulo, están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Dice la escritura que no fue hallado ni un solo justo, ni siquiera uno solo. Nadie es justo, nadie entiende, nadie busca a Dios, todos se desviaron. Esto es aquí Pablo está enseñando basado en los salmos y los profetas. En esta parte yo me voy a detener porque les voy a explicar la parábola del fariseo y el publicano. Váyase a Lucas 18, versos del 9 al 24. Por acá lo tengo. Yeshua usaba esta parábola para poder explicarles a todos cuál es el corazón correcto que él espera de sus hijos. Y cuán lejos normalmente estamos del Señor cuando la soberbia se pone en medio, se toma raíces en nuestro corazón. Lucas 18, del 9 al 14, dice, es la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Abro paréntesis. Los publicanos eran de las personas más despreciables socialmente hablando en, el, en esta época. Eran recaudadores de impuestos. El fariseo puesto en pie, verso 11, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, dice Yeshua, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hemos hablado lo eficiente que puede ser la oración cuando se acompaña de la verdad delante de los ojos del Señor. Nosotros no podemos engañar al Señor. Y de la humildad que tenemos que tener delante de Él. Por supuesto que si nosotros somos humildes delante del Señor, no vamos a corregir a los demás si no lo vamos a hacer con amor. Es la palabra y es la oración la que tiene que hacer ese trabajo. Ese trabajo lo hace el Señor, ese trabajo no es nuestro. En esa parte, en Lucas 18, tenemos el ejemplo más directo de una oración con un corazón endurecido, con un corazón con soberbia. Yeshua la cuenta precisamente para enseñar contra los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Así como Pablo está explicando en este capítulo 3, para que ninguno de nosotros se vanagloríe. Todos hemos pecado y todos recibimos misericordia todos los días a diario de parte del Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere hacerle, que quiere comunicarle a todos sus discípulos. Cuando el fariseo oraba, puesto en pie, oraba de esa forma, no había confesión, no había convicción de pecado, había una convicción de que era perfecto. Tampoco había una petición real, solamente había agradecimiento falso. Se centraba esa oración se centra en el yo.
y comparaba y despreciaba a los demás, se enaltecía a sí mismo y despreciaba al prójimo, despreciaba al publicano en este caso. Yeshua concluye que este descendió a su casa justificado antes que el otro, y entonces la oración del fariseo no fue aceptada por Dios. Entonces esto es precisamente lo que señala Pablo en esta sección, la hipocresía, en el, o cómo ve el Señor si somos hipócritas, si no hacemos lo correcto, pero predicamos ser perfecto. La ley cierra toda la boca y hace consciente del pecado. Por obras de la ley, nadie será justificado. Eso está en los versos del 19 al 20. Ahora, sin la ley, es decir, sin la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la Torá y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach para todos los que creen, sin distinción. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien el Señor expuso como propiciatorio por su sangre para demostrar su justicia. Y no hay jactancia. La justificación es por fe, no por obras de la ley. El Eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Dios de judíos y de gentiles, es el Dios universal. Justifica por la fe tanto al incircunciso y también al circunciso que creyó. Amén. Y esto para que ninguno de nosotros tome o quiera ponerse por encima de los demás. Nuestra salvación viene de arriba, no viene de nuestro comportamiento. Nosotros somos obedientes por amor a haber sido hechos salvos. Amén. Una salvación que viene por la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y por nuestra fe en Él, no por méritos. Nuestro estudio, nuestro amor por la Torá, nuestra obediencia es la consecuencia de haber sido hechos salvos. Amén. Esta justificación, y ahí vamos al capítulo 4, viene por la fe. Y el primer ejemplo lo tuvimos en la Torá, lo tuvimos en Abraham, y el apóstol Shaul habla sobre esto. Él dice, ¿qué diremos que obtuvo Abraham según la carne? Fue justificado por fe, no por obras. David, aquí vemos cómo se describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios imputa justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyo pecado no es tomado en cuenta. Aquí el apóstol Saúl está citando el Salmo 32. Esta bendición es para circuncisos y para incircuncisos. Esta bendición es universal para todo el que crea en Yeshua. Abraham fue justificado por la fe. Era incircunciso, era cananeo. Luego recibió la circuncisión como sello de esa fe. La promesa de a Abraham, heredero del mundo, padre de naciones, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Si fuera por la ley, la fe sería anulada y la promesa sería invalidada. La promesa es por la fe, para que pueda ser por gracia y sea firme para toda su descendencia. No solo los de la Torá, los de la ley, sino los de la fe de Abraham, padre de muchos pueblos. Abraham creyó contra esperanza en el Señor que vivifica a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dándole toda la gloria al Eterno. Por eso él fue contado como un justo, y no solo por él, sino por nosotros, para que creamos, o sea, sino para nosotros que creemos en aquel que también levantó a los muertos del sepulcro, en Yeshua HaMashiach nuestro Señor, entregado por nuestras transgresiones y resucitado, para que nosotros podamos ser justificados delante de nuestro Padre. Amén. Este modelo, explicado desde el Génesis, desde Abraham, es el modelo de la fe salvadora. Confiar en las promesas del Eterno a pesar de las circunstancias. Es algo que no depende de nosotros, es algo que nos fue regalado.
Amén. ¿Y qué beneficios tenemos por la justificación por la fe? Capítulo 5 de la carta a los Romanos. Justificados por la fe, tenemos paz con nuestro Señor mediante Yeshua HaMashiach. Por medio de esta fe tenemos entrada, por él tenemos entrada a esta gracia. Somos herederos del pacto, somos herederos de las promesas del pueblo de Dios. Y en esa promesa estamos firmes. Y esa promesa es nuestra esperanza de esa vida eterna, ese es nuestro galardón, nuestra vida eterna junto con Él. Nos gloriamos también en las tribulaciones, como dice la carta, porque producen paciencia, carácter probado y esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor del Eterno es derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh. Aquí el apóstol está exhortándonos los unos a los otros, porque así como vemos hoy día, no todos estamos viviendo las mismas circunstancias y no todos estamos en la misma etapa del camino, en nuestro largo andar como hijos del Eterno. Muchos están atravesando desiertos, muchos están atravesando procesos de cueva, de encierro, de silencio, en el cual hay procesos en los que sus pensamientos, su alma y todo está siendo cambiado en ellos por medio de las circunstancias que nos abruman como hijos del Eterno en la tierra. Pero estas tribulaciones nos enseñan que tenemos que tener esperanza, porque si no tenemos esperanza, no estamos reconociendo que el Señor va a venir a cambiar esa situación. Ese es el nivel de fe que el Señor quiere de nosotros. No una fe como la que tuvieron antes de entrar a la tierra prometida, en la cual creyeron en el reporte de los espías, de los 10 espías, y esa generación no entró. Tuvo que pasar una generación completa para que pudieran entrar. Cuando nosotros accionamos nuestra fe, aún en medio de la prueba, aún en medio del desierto, vemos caer el maná, vemos brotar agua, agua pura, de donde no la hay, vemos provisión, vemos el sustento de nuestro Padre en medio de la prueba. Cuando nosotros hincamos nuestras rodillas delante de Él y decimos, no es que empezamos a reclamarle a Dios que por qué, por lo bueno que yo soy, por qué yo estoy pasando esto, sino cuando nosotros humildes y rendidos delante de Él, hacemos como Yeshua y decimos, Padre amado, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. Y creemos en la palabra de los profetas que dice que sus planes para nosotros son de bendición y no de calamidad. Ese desierto que usted pueda estar pasando no es para siempre. En la cueva, por miedo, Elías fue visitado por un malaj, por un ángel. El ángel no le dio comida para que se quedara en la cueva, amados hermanos. El ángel vino a restaurar la fe del profeta Elías. El ángel lo alimentó. No dice por cuánto tiempo lo alimentó, pero le dijo, levántate y come porque el largo camino te espera. Y Elías se sacudió el manto y siguió su camino. Y este es el tipo de fe que el Señor espera de nosotros. Si es difícil muchas veces caminar o remar cuando las aguas están tan turbulentas, pero confiamos que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante y Él está en control en todo momento.
Y esta esperanza no proviene de nuestras habilidades para superar esos obstáculos, sino de la fe de que nuestros pies están sobre la roca firme de Yeshua HaMashiach y que aunque caigamos, seremos levantados por él. Que esa circunstancia que nos llevó a dudar de él, a recriminarle, que por qué, si nosotros somos esto, esto y aquello, inflando nuestro ego, recriminando aquello, porque mejor no nos rendimos delante de él y reconocemos que todas estas circunstancias el Señor puede cambiarlas y sabemos que Él las va a cambiar. Y mejor decimos, Señor, yo no sé cómo va a suceder, yo no sé ni siquiera cómo van a cambiar las cosas, pero yo reconozco que tú obrarás en mi vida para cambiarlo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Qué distinta suena esa oración, ¿verdad? Aleluya. Mientras éramos débiles, el Mesías murió por los impíos en el tiempo señalado. El Señor nos mostró su amor en que aun siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros, el único que era justo. Entonces, mucho más, ahora justificados por su sangre, seremos salvos de su ira en el tiempo postrero. Aquí tenemos en esta parte ya terminando el capítulo 5 de Romanos, tenemos un contraste en el de la naturaleza caída que heredamos por Adán, por el cual entró el pecado y la muerte al mundo, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Y nos muestra el contraste con Yeshua HaMashiach. Si por la ofensa de uno murieron muchos, mucho más abundó la gracia y el don por la gracia de uno solo, de Yeshua HaMashiach. Y por la ofensa de uno vino condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino justificación de vida a todos. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces ya tenemos un, ya tenemos, digamos, una buena idea. Se ve el trazo de estos 5 capítulos, del 1 al 5, de este mensaje que el apóstol Shaul nos está entregando no solamente a las que estaba en Roma, sino también a todos nosotros. La culpa es universal, la culpa es de todos nosotros. La justicia viene por la fe y los beneficios son para todos los que creemos en él, sin hacer distinción de judíos o gentiles. Todos estamos llamados a guardar su pacto. Dice Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando Pablo escribió esta carta, fíjense que él cita a los profetas, cita a Salmos, cita a la Torá, porque Pablo estaba formado en Torá, él era fariseo. Entonces, él no citaba él no le predicaba a las personas con Efesios o con Gálatas no, él estaba escribiendo esas cartas y predicaba con la Torá. Pero visto desde el punto, desde el nuevo yugo en Yeshua, un yugo que que nos llama a tendernos la mano en amor, para que sea el Señor limpiándonos de pecado. Amén. Ahora hay una gran diferencia entre nosotros, amados hermanos, que además de ser hijos del Eterno, tenemos el discernimiento de sus tiempos, según la Escritura, las fiestas de Levítico 23, su calendario, y que reconozcamos esta importancia, porque nosotros no hacemos nada con estudiar la teoría, tener el calendario ahí bien bonito pegado en la pared,
pero no practicar lo que dice allí, no observar sus santas convocatorias. Por muchos medios podemos conseguir este calendario del, de este año que está por comenzar cuando venga el próximo Rosh Hodesh, el próximo renovamiento de la luna. Entonces, ahora estamos, digamos que estamos más completos, sí. Con Yeshua tenemos más que suficiente. Y ahora la tecnología nos permite escudriñar la escritura y acatar este llamado de obediencia que el Señor nos hace. Tenemos discernimiento de sus tiempos. Y por supuesto que esto también incluye el Shabbat. Es importante que nosotros acompañemos nuestra fe en Yeshua con acciones. Guardar el Shabbat y tener presente todas estas cosas. No porque queramos alcanzar un galardón, ya esto muchas veces se lo hemos dicho, sino para obedecer la instrucción del Eterno. En este mundo estamos llamados a ser la sal de la tierra, aquello que impide que, que las cosas se descompongan. Amados hermanos, amén. Nosotros no guardamos el Shabbat ni los principios de la Torah para ganarnos el favor de Dios. Eso ya lo recibimos gratuitamente por la fe en la sangre redentora de Yeshua, sino porque Él mismo nos lo entregó como señal preciosa de su pacto, como un abrazo semanal que dice, tú eres mío y yo soy tu reposo. Él es nuestro reposo. Cuando apartamos este séptimo día para cesar, para bendecir, para reunirnos en su presencia, no estamos volviendo atrás a un yugo en el cual estábamos procurando ser salvos por obras como ellos. No. Estamos entrando más profundamente en este descanso que Yeshua nos ordenó y que Yeshua también cumplió, que Él nos invita a vivir, amados hermanos. Este verdadero reposo se dirige a Él, no se trata sobre nosotros. Él nos lo regaló para que nosotros podamos descansar, como Él descansó en el séptimo día. El verdadero reposo donde cesamos y confiamos plenamente en que su obra es perfecta, que el ciclo de esta semana se terminó y que se va a abrir otro ciclo, que tendremos otros retos, más planes que cumplir, más listas que completar, más trabajo por hacer, más jornadas de 9 a 7 que tenemos que completar, amados hermanos, que nunca se terminen. Pero este día es para cesar, es para que paremos ese ritmo. Amén. Imaginemos que cómo nos vería nuestro Padre a nosotros cuando ve a sus hijos que fueron rescatados por gracia, dejando atrás el ritmo que Él diseñó desde los comienzos y la creación del mundo. Él fijó las lumbreras para días, meses y años. Lo dice la Escritura. Entonces imagínense cómo Él nos ve a nosotros cuando abandonamos el, este ritmo que Él creó. Este ritmo Él lo diseñó para santificarnos y para recordarnos su creación, su liberación y su redención final, amados hermanos. No endurezcamos el corazón como en el desierto, porque al guardar el Shabbat con gozo, al honrar sus mandamientos con amor, no por obligación, sino por devoción a aquel que nos amó primero, nosotros le estamos diciendo al mundo, creemos en Yeshua y por eso valoramos cada palabra que salió de la boca de Jehová. Aleluya. Esta fidelidad no es la que nos salva, pero nos hace brillar como luz en la oscuridad
nos une como familia mesiánica y nos prepara para ese día final en el que veamos a nuestro Mesías regresar y todo se cumpla, amados hermanos. Y nos consiga en familia, consiga nuestros altares familiares encendidos, nos consiga bien versados en su palabra. Aleluya. Y nos consiga preparados. Amén. Mantengamos esta firme confianza, mantengámosla firme en esta fe que abraza su instrucción como la instrucción de un padre y que abraza y ama las cosas que Él nos regaló, que abraza el Shabbat y que encontramos shalom y encontramos paz en, en descansar para Él y de ser completamente para Él. Es Él el que nos da la fuerza para no desfallecer. Y es Él el que nos renueva cada mañana y en cada ciclo, de Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva y de gloria en gloria. Así que hagamos que este reposo semanal sea un testimonio conmovedor de su gracia inagotable, así como Él la diseñó. Amén. Hasta aquí. Hasta aquí. Amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta hora. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Comience este ciclo, que comienza sabiendo que Él tiene el control, que Él gobierna y Él pelea por sus hijos. Amén. Que el Eterno les bendiga y les guarde grandemente. De parte de la comunidad Crecimiento para ti, será hasta la próxima. Shalom, shalom.